La venganza tiene muchas formas, y en Kill Bill todas llevan la firma única y sangrienta de Quentin Tarantino. Culturiza como puedas. Cine, series y cultura sin límites y sin complejos. Saludos culturales pero informales. Soy Luis Campoy y os doy la bienvenida a Culturiza como puedas. Hoy llegamos al episodio 13, o para los supersticiosos, el 12 más 1. Y lo hacemos a lo grande, con Kill Bill, The Whole Bloody Affair, el tocho que reúne en una sola las dos películas urdidas por Quentin Tarantino hace ya más de 20 años. Con este motivo aprovechamos para repasar la figura de Tarantino, sus obsesiones, su estilo y todo lo que convirtió esta historia de venganza en un fenómeno cultural. Como de costumbre, no estaré solo. Me acompañarán el crítico invitado, Jurásico y el profesor, que vienen preparados para analizar, debatir y seguramente discrepar en algún momento. Y al final, en El último rollo, contaremos con la presencia de la escritora y psicóloga Helen Flix. Así que acomódate, afila tu katana metafórica y prepárate para empezar con la crítica de cine. El cine es cultura. Han pasado más de 20 años desde que Quentin Tarantino estrenó Kill Bill, dividida en 2 volúmenes. Una decisión impuesta por cuestiones comerciales que siempre nos dejó la sensación de que faltaba algo, de que la historia de la novia había sido interrumpida abruptamente por la mitad. Ahora, por fin, llega a los cines Kill Bill, The Whole Bloody Affair, el sangriento asunto al completo, la versión íntegra, continuada y desbordante que Tarantino concibió desde el principio. Y sí, la espera ha merecido la pena. Aunque el público la conoció en 2 entregas, Kill Bill es oficialmente la 4ª película del director. Un proyecto mastodóntico que mezcla artes marciales, spaghetti western, anime, melodrama y exploitation con una libertad creativa que solo Tarantino puede permitirse. En esta versión unificada de 4 horas y media de duración, la historia fluye con una coherencia emocional que los volúmenes separados no podían ofrecer. La furia inicial desemboca sin interrupciones en la calma tensa del desenlace y el viaje de la novia se siente más épico, más íntimo y más devastador. Si algo queda claro al ver The Whole Bloody Affair es que Uma Thurman brinda aquí uno de los grandes papeles del cine moderno. Su transformación en la novia es física, emocional y casi mitológica. Pasa de la vulnerabilidad absoluta a la determinación más feroz sin perder nunca humanidad. Y sí, aparece sexy, magnética y poderosa, igual que sus enemigas Lucy Liu, Daryl Hannah o Vivica A. Fox, todas ellas mujeres letales que combinan carisma, estilo y una presencia que llena la pantalla. Las peleas entre mujeres en Kill Bill son un espectáculo en sí mismas. Tarantino las rueda con una mezcla de elegancia y crueldad que convierte cada enfrentamiento en un pequeño ritual cinematográfico. Pero no solo de batallas a muerte entre féminas se nutre nuestra película. La coreografía de los abundantísimos combates es precisa. La violencia es extrema y aún así hay humor, ritmo y una teatralidad que los hace inolvidables. La secuencia de los 88 maníacos, ahora a todo color y sin censura, es un festival gore tan excesivo que resulta divertidísimo. Y la versión extendida del origen de O-Ren Ishii en anime es todavía más sangrienta, salvaje y emocional. La presencia del llorado David Carradine como Bill adquiere un matiz especial con el paso del tiempo. Su muerte, absurda, trágica y rodeada de morbo, convirtió al actor en una figura casi fantasmagórica. En esta versión completa, su interpretación se siente más sólida, más presente y más humana. Bill
Es un villano, sí, pero también un hombre lleno de contradicciones, y Carradine lo encarna con una serenidad magnética. Otro de los grandes placeres de Kill Bill es su banda sonora. Tarantino rescata canciones antiguas, olvidadas o inesperadas de Nancy Sinatra, Meiko Kaji, Santa Esmeralda o hasta Ennio Morricone y las coloca con una precisión quirúrgica. El resultado es que parecen compuestas expresamente para la película, como si cada tema hubiera estado esperando décadas a que llegara este montaje. El contraste entre melodías suaves y violencia extrema es una de las señas de identidad del director y aquí alcanza un nivel casi hipnótico. Tarantino nunca ha ocultado sus influencias y Kill Bill es un homenaje explícito al cine de artes marciales de Bruce Lee, Sonny Chiba, Chang Chek y los Shaw Brothers. Desde los trajes amarillos hasta los encuadres, pasando por los zooms imposibles y los duelos ritualizados, la película es una carta de amor al cine que lo formó como espectador cuando trabajaba en el videoclub. Verla en su versión íntegra permite apreciar mejor cómo esas referencias dialogan entre sí y cómo se integran en la narrativa. Entre tanta katana, tanta hemoglobina y tanta venganza, Tarantino se permite sus clásicos diálogos elaboradísimos, llenos de humor, tensión y filosofía pop. En The Whole Bloody Affair funcionan mejor que nunca porque no interrumpen la acción. La acompañan, la expanden y la justifican. La conversación final sobre los superhéroes y sus alter egos entre Bill y la novia es un ejemplo perfecto de cómo el director puede sostener una escena solo con palabras y aún así mantenernos al borde del asiento. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, no es un simple montaje extendido. Es la obra total que Tarantino siempre quiso legar al mundo. Una película excesiva, hermosa, brutal, divertida, emotiva y profundamente personal. Una experiencia que, vista de un tirón, se convierte en un viaje cinematográfico irrepetible. No me cuentes más películas. Para seguir hablándonos de Quentin Tarantino, su filmografía y una de sus mejores películas, recibimos con agrado a un nuevo colaborador. Hoy debuta y se llama José Javier Martínez. Hola, buenas. Encantado de estar aquí para hablar de Quentin Tarantino. Un director que desde luego no ha dejado a nadie indiferente desde que empezara su carrera como realizador. Mientras sus fans alaban la revolución que supuso su manera de contar historias estilizadas y violentas, sus detractores le achacan siempre que no inventó nada, sino que recicló y homenajeó ideas de clásicos anteriores o películas menos conocidas, juntándolas en sus propias producciones. No en vano, él antes que director fue dependiente de un videoclub. Todo ello no es ni malo ni bueno, depende de los ojos con que se miren, y se puede observar en la considerada como su mejor película, Pulp Fiction de 1994. Ganadora de la Palma de Oro en Cannes y de los Globos de Oro y Oscar al mejor guión original para el propio Quentin, es considerada como una de esas mejores películas que nunca ganaron el Oscar a mejor film. Además de que hoy en día, desde 2013, está preservada por su relevancia cultural e histórica en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos junto a unas pocas elegidas. El significado del título, Pulp Fiction, se explica en la primera escena de la película, siendo pulp un nombre usado para revistas que eran consideradas de poca calidad, en las que se incluían tebeos e historietas antiguas hasta los años 50, previas a los cómics modernos de superhéroes. El título hace así un homenaje a este subgénero de serie B con literatura popular, considerada popular y barata para incluir una serie en esta película de 3 historias entrelazadas con personajes que parecen sacados de esos propios relatos, caracterizados por la violencia gráfica y la trama dura pero fácil de seguir. En esta especie de contenedor de ficción encontramos a gángsters, sicarios, atracadores, traficantes de drogas y personajes perdedores que buscan su cometido o encontrar alguna redención o salida. Pulp Fiction incluye también escenas que originalmente iban a ser usadas para una película en la que Tarantino fue guionista pero no director, Amor a quemarropa, y que sin ser suya como director tiene claramente su sello.
Pulp Fiction se narra de manera no lineal y en un orden no cronológico, manteniendo al espectador en la intriga de qué tienen que ver unas historias o unos personajes con otros y favoreciendo el ritmo y el suspense narrativo. En definitiva, una trama por episodios, con acontecimientos circulares que tienen un principio y un final, y en cuyo desarrollo se incluyen elementos y referencias a los otros episodios. A lo largo de esos 6 episodios van avanzando 3 historias que incluyen a los icónicos Jules Winfield y Vincent Vega, Samuel L. Jackson y John Travolta, al que por cierto rescató de un poco del ostracismo y del olvido, a John Travolta, y ahora mismo son la pareja de sicarios más conocidas del cine moderno. También incluyen estas historias a una enamorada pareja de atracadores, encarnada por Tim Roth y Amanda Plummer, a un boxeador cansado de perder combates por apuestas con el rostro de Bruce Willis, al sicario Marcellus Wallace, Ving Rhames, y a su esposa Mia, que tuvo en Uma Thurman al baile más famoso de la historia reciente del cine. Este aspecto de la trama no lineal, junto con la violencia y la sangre estilizadas, la banda sonora cuidadosamente elegida y que engancha con la cultura popular y con una época a la que referir la cinta, y diálogos de humor negro, ingeniosos, aparentemente banales y superficiales, capaces de enterrar más de un doble sentido, formarían los pilares fundamentales de la filmografía de Tarantino, como ya se pudo empezar a ver un poco en Reservoir Dogs y como se vería en cintas posteriores en mayor o menor medida. Curiosamente, un director al que se le achaca el influirse y apoyarse mucho de otros movimientos cinematográficos previos, combinó elementos de tal manera que fue influyente en generaciones de directores posteriores, especialmente con Pulp Fiction, una cinta hoy considerada de culto y tras la cual vendrían Jackie Brown y la que hoy volvemos a ver en cines, Kill Bill. Cultura jurásica. En esta jornada tarantiniana también contamos con la aportación de nuestro querido Jurásico. A ver qué nos cuenta hoy. Hola, amigos de la cultura, amigos de la gran cultura. Hoy en Culturiza como puedas me ha tocado hablar de Tarantino. Y sí, soy jurásico y voy a decir alguna cosilla de mi queridísimo Quentin Tarantino. La verdad es que Quentin Tarantino ha hecho muy pocas películas, apenas 9 o 10. Es casi como si fuera un Stanley Kubrick o como si fuera un Sergio Leone cualquiera. Es decir, un genio por ahora poco prolífico. Cierto es que todavía le queda traca, no como los otros dos maravillosos, pero que ya están más out, totalmente out. Pero este no, este sigue en guerra. Aunque a mi entender ha bajado un poquito el nivel, porque efectivamente es que empezó muy arriba. La primera vez que vi, que no fue en cine, lo reconozco, fue en televisión. La primera vez que vi la película de Pulp Fiction, la verdad es que flipé. Me encantó, primero, volver a ver a Travolta. En aquellos tiempos estaba bastante fuera de línea. Estaba en tercer o cuarto nivel del cine. Me chifló, me pareció una película brutal con Bruce Willis, con este otro, que ahora no me acuerdo, con Nick Furia de los Vengadores. Bueno, la verdad es que Samuel Jackson. La verdad es que la película es totalmente, tiene un ritmo que va para adelante, para atrás, que te va mezclando cosas. La Uma Thurman está que se sale, el bailecito es glorioso, los comentarios son increíbles. Y el señor Lobo es punto y aparte. Harvey Keitel, la verdad es que hace un papelón. Y bueno, su frase de soy el señor Lobo, soluciono problemas, lo dice todo. ¡Qué peliculón! La verdad es que es una obra maestra absoluta. La he regalado a varias personas y de hecho cuando la vi, sinceramente, me quedé sorprendido. Me pareció una película brutal. Luego le vi las de Kill Bill. Las dos son muy buenas. Uma Thurman está encantadora, guapísima, preciosa, brutal. Y por supuesto, le di Reservoir Dogs, que me pareció brutal con muchos de los actores. Yo también creía que la película esta de los zombies, la de Amanece no, Abierto hasta el amanecer. Yo creía que también era de Tarantino, pero no, es de un amigo suyo y él simplemente es actor, con la Salma Hayek y con Clooney.
y mucha gente más, porque la verdad es que Tarantino y Robert Rodríguez han hecho muchas cosas juntos y sobre todo Tarantino ha cogido muchos actores para sus películas. Muy buena película también. Bueno, es encantadora también, muy divertida. Y efectivamente, esa es la clave de Tarantino. No hablo ya de Amanecer, la de Abierto hasta el amanecer, que no está dirigida por él, sino todas las que ha dirigido él, si nos damos cuenta, son súper cínicas, súper divertidas, súper violentas. Es un cine como si fuera Sam Peckinpah, pero de coña, ¿vale? Y cruel. El de Peckinpah más cruel y realista. Este es realista, pero fantasioso. En fin, en pocas palabras, un cine absolutamente entretenido, con películas que son de 10, porque Pulp Fiction es una barbaridad. El argumento, cómo el guión va para adelante, para atrás, juega contigo, decide lo que haces. Buah, brutal, brutal. Bueno, todas las demás también son muy buenas. La última es la de Érase una vez en Hollywood, que bueno, la verdad es que DiCaprio hace un papelón. Brad Pitt está en su línea, poco sosete. Para mí Brad Pitt me ha parecido un Robert Redford de los años 2000, ¿vale? Pero bueno, DiCaprio está excepcional y bueno, mezcla con todo el follón que hubo, de forma fantasiosa, claro, porque lleva otro final, de todo aquel lío de Charles Mason y todo aquello. Bueno, en fin, en pocas palabras, que Tarantino es un crack. Muy pocas películas, todas muy buenas, algunas demasiado buenas, Reservoir Dogs, Kill Bill y las primeras, y sobre todo la de Pulp Fiction, son absolutamente dignas de estar en el Olimpo entre las 100 mejores películas del cine. La verdad es que para mí sí que lo están. Sobre todo Pulp Fiction. Pulp Fiction no cabe duda que lo está. Bueno, pues nada más. Espero que os gusten esas pelis. Estoy seguro que sí. Aquí no le gusta a Tarantino. Recordad que es muy parecido a Peckinpah, pero en coña, ¿vale? Muy violento. Y bueno, todavía esperemos que nos dé alguna cosa muy buena, ¿eh? Aunque su cine evoluciona, lo que hace es comparar y meter de todo el cine que le gusta lo va sacando en diferentes épocas y diferentes momentos de su carrera. Y la verdad es que hace un cine entretenido, divertido y para todos los públicos, aunque eso sí, muy sangriento. Un abrazo y culturizar como podáis. Esa es otra historia. Hemos repetido por activa y por pasiva que uno de los rasgos definitorios de Quentin Tarantino es su manera de abordar la violencia. Bueno, pues el profesor José Andrés García Duarte nos va a contextualizar con su maestría habitual cómo ha sido históricamente la evolución de la violencia en el séptimo arte. La violencia en el cine forma parte de su propia esencia desde el origen de este. Ya en sus primeras grandes obras estaba presente en películas como El nacimiento de una nación de Griffith, que muestra conflictos bélicos, enfrentamientos y tensiones sociales. Sin embargo, lo que cambió a lo largo de los años no fue tanto su presencia como su forma de representarla. Hasta los años 40, la violencia era contenida, sugerida y medida con escenas de gran carga dramática, pero evitaban recrearse en el detalle explícito. La muerte solía ser rápida y las peleas estilizadas. Tras la Segunda Guerra Mundial, el cine comenzó a adoptar un lenguaje más directo, crudo y físico. A partir de los 50, la violencia dejó de ser insinuada para convertirse en un elemento más palpable. Directores como Nicolas Ray, Anthony Mann o Samuel Fuller presentaban personajes marcados por la agresividad, la frustración y la tensión, donde la violencia era una parte esencial de la psicología de los personajes. Al mismo tiempo, en el cine negro y de gángster, las peleas, golpes y crímenes adquirieron una dimensión más realista. En los años 60, la violencia se vuelve más explícita y con mayor carga simbólica, como Sam Peckinpah en Grupo Salvaje o Arthur Penn en Bonnie and Clyde, donde no solo se muestra, sino que se reflexiona sobre ella. Desde ya en la década de los 70, con los movie brats como Scorsese,
Coppola o Brian De Palma, la violencia adquiere un carácter más estilizado, combinando la crudeza con la puesta en escena. Todos recordamos a Taxi Driver, El Padrino o Scarface. Sin embargo, el auge del blockbuster en los 80 transformó la violencia en espectáculo, explosiones, persecuciones y efectos especiales, donde el espectador, al visionar La Jungla de Cristal, Arma Letal o Terminator, ya no se enfrenta tanto a la crudeza del acto violento como a su dimensión de espectáculo. En este contexto apareció en los años 90 la figura de Quentin Tarantino. Su cine se caracterizaba por lo que muchos han llamado ríos de sangre, una violencia explícita, exagerada, estilizada y en cierto modo desrealizada. En sus películas la sangre no solo cumple una función narrativa, sino también estética. No busca únicamente impactar, sino también generar una experiencia visual, donde la violencia se mezcla con el humor negro, la música y los diálogos elaborados. En realidad Tarantino rinde homenaje a otros géneros como el de artes marciales o el spaghetti western, donde la exageración ya formaba parte del lenguaje visual. Al final, sus ríos de sangre no son solo violencia, sino una forma de expresión que cuestiona los límites entre arte, entretenimiento y moralidad. El último rollo. Como ya sabéis, el último rollo es la sección final de este podcast, que suele ser una especie de contenedor en el que albergamos temas que nada tienen que ver con el resto de la temática general del episodio. En el día de hoy sí va a tener un poco que ver, porque contamos con la presencia de la psicóloga y escritora Helen Flix, que en principio nos iba a hablar solamente de su trayectoria, pero veréis que también se detiene a analizar un poquito la figura del personaje de hoy, Quentin Tarantino. Le damos las gracias y escuchamos con suma atención a Helen Flix. Soy Helen Flix, psicóloga clínica desde hace más de 40 años y escritora con 24 libros publicados. Pero si tuviera que decir quién soy, más allá del currículum, diría que soy alguien que ha pasado la vida escuchando historias humanas, acompañando procesos, viendo cómo las personas se rompen y cómo a veces también se reconstruyen. Y eso cambia la forma en la que miras el mundo. Dejas de ver conductas y empiezas a ver lo que hay debajo. Historias, heridas, formas de sostenerse. Y en algún momento esa mirada necesita salir de la consulta. Ahí aparece la escritura y también mi forma de ver el cine. Porque cuando el cine está bien hecho, no cuenta historias, expone estructuras internas. Si pensamos, por ejemplo, en Quentin Tarantino, lo primero que suele verse es la violencia. Pero eso es lo superficial. Lo interesante es cómo la construye. No descarga, contiene. Sus escenas alargan la tensión, la estiran, hasta que el espectador ya no puede sostenerla. Eso, psicológicamente, no habla de impulsividad, habla de control. De alguien que necesita organizar la intensidad, no expulsarla. Por eso fragmenta el tiempo, rompe la narrativa clásica, pero nunca pierde el dominio de lo que está haciendo. Y hay otra capa, más silenciosa. Sus personajes hablan mucho, pero no para comunicarse. Hablan para sostener la propia tensión, para no ir directamente a lo que está en juego. Esa agresividad desplazada. Y eso conecta con algo muy humano. No siempre atacamos de frente. Muchas veces rodeamos, controlamos, esperamos. Al final, tanto en terapia como en cine, estamos hablando de lo mismo. Entender qué hay debajo de lo visible. Y cuando eso aparece, no solo entretiene, remueve. El episodio número 13, 12 más 1 para supersticiosos, de Culturiza como puedas, ha llegado a su final. Gracias a nuestros queridos colaboradores, muchas gracias a Helen Flix
Y antes de marcharnos, recordaros, como siempre, los estrenos de cine de este próximo fin de semana. Es decir, los que llegan a las carteleras precisamente mañana. Tenemos películas tan dispares como La momia de Lee Cronin, Blackwater, La mujer más rica del mundo o La familia Benetton 2. Sobre una de estas películas de estreno haremos que gire el episodio número 14, así que os animo a ver todas las que podáis para así poder comentarlas con vosotros. La dirección de nuestro correo electrónico es culturizacomopuedas@gmail.com. Todos nuestros episodios los tenéis en aplicaciones como iVoox, como Spotify, como YouTube, y también están en nuestro blog, el blog del podcast, cuya dirección es www.culturizacomopuedas2025.blogspot.com. Y nada más por el momento. La semana que viene regresaremos para continuar hablando de cine y de cultura en general en nuestro episodio número 14. Hasta entonces, no olvidéis por favor culturizaros como podáis.